Bien, buenos días a todos. Hoy les hablaré de un personaje del periodo de independencia, que es Francisco Ríos, que tenía el alias de Quitacapas. Y vamos a ver su participación en las revoluciones de 1809, pero además vamos a conocer su vida. Entonces, me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado mencionar, pero otras personas no. Entonces, conoceremos de quién se trata. Primero vamos a decir que este es un personaje que ya fue estudiado anteriormente por Javier Mendoza y por Gunnar Mendoza con anterioridad. Ellos postulan que Francisco Ríos y Juan Antonio Álvarez de Arenales, otro conocido revolucionario, participaron en la Revolución de la Plata por pura casualidad. Además, postularon que Ríos fue un antihéroe, pero es un ejemplo de la participación popular y espontánea en la revolución del 25 de mayo. Bien, y vamos a ver si sus planteamientos son correctos o no. Finalmente, el último postulado es que Ríos es liberado de prisión en 1811 y que ya no se sabría más qué es de su vida. En este punto parece que tienen razón. Empezaremos viendo todo lo que conocemos de él desde el inicio. En primer lugar, Francisco Ríos nace el 2 de abril de 1782 en Río de Janeiro, que es parte de la colonia portuguesa de Brasil. Para 1788 ya se encuentra en Buenos Aires. Se tiene este dato exacto porque él dice haber conocido a Francisco de Paula Sanz allá en 1788. O sea que ya siendo niño se encuentra en el Río de la Plata. Él crece y el próximo dato que tenemos es que en 1800 participa en la defensa de Arica contra los ingleses, ¿no? Y en 1804 se encuentra en La Paz. Él ya es un criminal conocido y temido, ¿no? Es un ladrón peligroso. ¿Y qué es lo que va a hacer Francisco Ríos? Va a ser recluido en el presidio de la Pólvora. Este es el mapa de La Paz de la época. El presidio de la Pólvora quedaba en los extramuros, en una plaza que se llama Riosinho. Además, en esta época, antes de ser apresado, se va a casar con una señora llamada María Antonieta Saavedra. Y en 1804 tiene tratos con un revolucionario, Tomás Rodríguez de Palma. Este señor está preparando junto a otras personas una insurrección que tenía que tener lugar en 1806 en La Paz y en el Cusco y combinarse con invasiones inglesas a Coro, Venezuela y al Río de la Plata. Entonces, Rodríguez de Palma era un comerciante. Él era el que le compraba las cosas robadas a Francisco Ríos. Y sucede que Francisco Ríos asalta a varias personas, pero entre ellas al sobrino del gobernador de La Paz, Antoni Burgunyó. Entonces, el sobrino del gobernador queda mal herido, con riesgo de perder la vida. No sabemos si perdió o no perdió, parece que se salvó, porque de haber muerto, Francisco Ríos hubiera pagado con su vida ese hecho. La cosa es que queda bastante mal el sobrino del gobernador, así que él es atrapado, sometido a tortura. Aquí tenemos una imagen de tortura en esa época. Por ejemplo, a este prisionero le están poniendo grillos en los pies, ¿no? Entonces, una vez que es torturado, él confiesa que hay entre otras cosas, que hay en curso una revolución. Es encarcelado en el cuartel de La Paz. Los revolucionarios en conjunto son descubiertos tanto en Cusco como en La Paz. Y la mayor parte de ellos logran escapar de la pena de cárcel mediante sobornos. Pero como Ríos había participado en el intento de asesinato del sobrino del gobernador, él no se beneficia y él permanece encarcelado hasta 1808. ¿Qué va a pasar en 1808? Lo que ya nos comentaron los anteriores panelistas. Va a haber la jura del monarca Fernando VII y se sacaba el estandarte real y cualquier perseguido por la justicia
que llegara hasta el estandarte como este y se agarrara del estandarte, obtenía la clemencia. Entonces, Francisco Ríos se movía entre el almacén de Rodríguez de Palma, el Presidio de la Pólvora, es encarcelado en el edificio del Cabildo de La Paz. Ese era el cuartel de la época, un acercamiento de la misma plaza principal de La Paz. Y lo que va a ocurrir es que el estandarte se va a colocar en un lugar preferente en la plaza principal. Él estaba en la cárcel, en el cuartel, perdón, estaba preso en el cuartel y con ayuda de 2 soldados logra salir del cuartel, llegar hasta el estandarte y obtener el indulto. Bien, eso ocurre el 13 de octubre de 1808. ¿Quién le ayuda para esto? Es este personaje, José Ramón de Loayza, que estaba ya preparando justamente la futura revolución de 1809. Él va a ser un líder de la revolución. Y de hecho, este criminal, Francisco Ríos, que está encarcelado por ladrón y por intento de asesinato, es nombrado nada menos que alguacil de la Santa Hermandad, es decir, oficial de policía. Esto solo hubiera sido posible con la ayuda de José Ramón de Loayza, no hay otra explicación. Bien, entonces Francisco Ríos es nombrado nada menos que alguacil y se va a la región de Yungas a trabajar con el subdelegado Arce. ¿Por qué motivo? Porque Francisco Ríos, como han visto en la imagen inicial, era de raza negra. Y en Yungas había mucha gente, muchos esclavos de raza negra, y se suponía que él tenía que comandarlos en la futura revolución. Él regresa a La Paz, y como lo conocían como criminal, lo arrestan, pero después de mostrar sus papeles de indulto, él se va a Cochabamba 15 días, después regresa a Yungas a trabajar en la hacienda de otro futuro revolucionario, y comenta que allá, estando en Yungas, le rompe la cabeza una mujer, por lo que tiene que escapar a Potosí. ¿Qué significa eso? Que o la deja con graves heridas o directamente la mata. Ustedes comprenderán que en nuestra época sí es posible salir de un grave trauma a la cabeza, pero en esa época no. Entonces aquí vemos sus redes de desplazamiento, de La Paz a Yungas, de regreso a La Paz, de ahí a Cochabamba, de vuelta a Yungas y de ahí hasta Potosí. ¿Qué es lo que está haciendo Francisco Ríos en estos desplazamientos? Llevando información de los revolucionarios para los futuros alzamientos. Él tiene el papel de emisario. Hasta que finalmente, como ya se está preparando la Revolución de la Plata, viene aquí. Es contactado por uno de los líderes de la revolución, José Antonio Paredes, uno de sus empleados lo contacta, para que él dirija al pueblo bajo durante la Revolución de Mayo. De hecho, tendría que estar bajo las órdenes de Paredes, y Paredes está compitiendo con Juan Antonio Álvarez de Arenales por el comando de armas de la futura revolución. Al final, Juan Antonio Álvarez de Arenales es el que obtendrá este puesto. Bien, pero Francisco Ríos está bajo las órdenes de Paredes en competencia con Arenales. Bien, ¿qué va a pasar en la revolución? Como ustedes saben, el presidente de la Real Audiencia descubre que se está preparando algo en su contra, ordena arrestar a los oidores, solamente consigue arrestar a Jaime de Sudáñez, los demás se esconden, escapan, y aquí tenemos un mapa de la época, una perspectiva de la ciudad que nos muestra cómo era en ese entonces. Aquí está la plaza principal. Ustedes saben que yendo por esta calle, que ahora se llama Nicolás Ortiz, se llega hasta la Plaza de la Merced, donde está el oratorio de San Felipe Neri y la iglesia de la Merced. Actualmente el SAS está por aquí, ¿verdad? Y donde está el colegio alemán era la casa de Jaime de Sudáñez. Jaime de Sudáñez es arrestado ahí, y durante todo el trayecto hasta el Palacio de Torre Tagle, donde es recluido, él va gritando, pidiendo auxilio. ¿Qué es lo que grita? Traición, traición, favor al rey y a la patria. Favor al rey, que prenden a los señores oidores, regidores, los Sudáñez y otros. Él, sus familiares y sus empleados van gritando estas cosas. Vive el rey don Fernando, auxilio a nuestro rey.
Y es así que la gente se junta ante estos gritos de auxilio. Bien, un grupo de revolucionarios se junta en esta esquina que se llama de Rumicruz, que en quechua significa la esquina de la cruz, porque hay una cruz, reconocen la catedral, ¿verdad? Bien, se juntan en esta esquina justamente para esperar la llegada de Sudáñez, que tendría que pasar por aquí rumbo al Palacio de Torretagle, pero como ya los soldados se dan cuenta del tumulto, se van por otro camino. Bien, unos revolucionarios entran al campanario de la catedral, José Sibila y un empleado de Sudáñez, a tocar al rebato, pidiendo ayuda a la población para unirse al levantamiento. Francisco Ríos, en esos momentos, se encuentra en una chichería propiedad de Bernardo Monteagudo y su familia. Estaba con otras personas que seguramente estaban ya apalabradas para participar en la revolución. Al parecer, la revolución tenía que haber estallado el 26 de mayo, es decir, el día de San Felipe Neri, aprovechando la festividad de San Felipe Neri, solamente que al intentar el gobernador García de León apresarlos el día antes, adelantan sus planes. Así que Francisco Ríos está junto a un grupo que ya al día siguiente tenía que actuar. Así que se van a Rumicruz, la esquina de la catedral que les mostré, y logran acorralar al capitán de las milicias de la ciudad, Ramón García Pérez. Él, al verse acorralado por estas personas, saca su espada para defenderse. Y obviamente al ser un capitán, un soldado profesional y estar armado de una filosa espada, logra mantener a raya a los que querían atacarle. Pero Francisco Ríos, no se sabe cómo, logra acercarse probablemente por la espalda mientras se defendía de un grupo y lo sorprende por atrás e inclusive logra quitarle el sable, lo que para un militar profesional es una tremenda humillación, que un hombre desarmado le quite la espada. Y de esa manera, con su misma espada, Francisco Ríos toma prisionero al capitán García. Esta acción sumamente valerosa le va a permitir ser nombrado comandante del Pueblo Bajo, lo aclaman por comandante, y además lo que hace es dejar a las tropas del presidente de la audiencia sin su jefe. Por eso las tropas no saben cómo reaccionar, están completamente a la defensiva, no saben qué fue de su jefe, dónde está su jefe, esperan instrucciones, él no llega nunca. Entonces, al hacer eso, hay un aporte muy importante de Francisco Ríos al éxito de la revolución. Aquí tenemos el edificio de la Real Audiencia, como era en la época, y este fue el edificio que los revolucionarios atacaron, y Francisco Ríos y sus hombres, después de haber logrado desarmar a García Pérez junto a la catedral, seguramente vienen y participan en el ataque de la Real Audiencia. Pero después, cuando se da cuenta Ríos de que Álvarez de Arenales es el que va a comandar las tropas, abandona a su jefe Paredes y se va con él. Y de hecho, por su participación en la revolución, los jefes revolucionarios le dan a Francisco Ríos 4,000 pesos para él y para los hombres bajo su mando, que son la gente del Pueblo Bajo. Y además le da instrucción de aclamar al obispo cuando regresa, al arzobispo cuando regresa a la ciudad. ¿Qué va a hacer Francisco Ríos? Dice, ¿para qué voy a dividir 4,000 pesos entre todos si puedo quedarme yo solito con todo? Así que va donde el oidor José de la Iglesia, le dice, iré a La Paz, porque allá parece que me necesitan. Entonces, claro, con mucho gusto, le da el salvoconducto y con los 4,000 pesitos se va y a sus compañeros los deja en la calle, sin nada. Bien, se dirige a Sica, camino a La Paz, donde se encuentra con José Antonino Medina, uno de los independentistas más radicales. Seguramente le lleva, Javier Mendoza Pizarro piensa que le lleva la famosa proclama de los habitantes de la ciudad de La Plata a los de la ciudad de La Paz, invitándolos a unirse a la revolución. Yo considero que es muy probable que sí. Permanece después de encontrarse con Antonino Medina 4 días en La Paz
antes de la revolución del 16 de julio, pero como él ya era conocido por ladrón, asesino y además líder del pueblo bajo en la revolución de La Plata, entonces todo el tiempo estaba vigilado. Y los revolucionarios ven que más bien es un estorbo. Donde él va hay vigilancia, entonces no pueden reunirse. Así que mejor le dicen que se vaya. Más que ayuda, está perjudicando. Así que se vuelve hacia el sur y a medio camino hacia Oruro se encuentra en Ayoayo nuevamente con Antonino Medina, que le reclama, le dice, ¿por qué no estás yendo a La Paz? Es allá donde va a estallar todo. Entonces, pero dice, no, es que me están mandando al sur. La cosa es que llega a Oruro y en Oruro se dedica a chupar. Se va a un rancho alejado y chupa, que chupa, que chupa, y ahí las autoridades lo arrestan el 20 de julio. ¿Por qué? Porque llega la noticia de que en La Paz ha habido revolución. Dicen, este estado en La Plata ha habido revolución. Ha estado en La Paz, revolución. Ahora está en Oruro, ¿qué quiere decir? Que va a haber revolución. Así que lo agarramos, y lo agarraron. Bien, así que aquí tenemos el desplazamiento de La Plata a Oruro, a La Paz, y de regreso a Oruro, donde lo agarran. Bien. Durante el transcurso de las revoluciones, él va a continuar encarcelado, 9 meses, prisionero. Luego, terminadas las 2 revoluciones, es enviado a La Plata para ser juzgado. Y permanece ahí hasta que llega el primer ejército auxiliar rioplatense, y después de la batalla de Suipacha, al enterarse los partidarios de los rioplatenses que estaban en esta ciudad que ganaron las tropas de Castelli, entonces él es sacado de la prisión, liberado. ¿Y qué va a hacer Ríos durante ese periodo que está nuevamente libre en esta ciudad? Va a robar, extorsionar y cobrar a reos peligrosos para salir de la cárcel. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacía? Sabía que había un ladrón, por ejemplo, decía, mira, yo puedo conseguir que te liberen, pero tienes que reconocerme. Y de esa forma lo sacaba. Bien. Bueno, llega a tanto la audacia de este Francisco Ríos que los mismos revolucionarios y los aliados de los rioplatenses se cansan de él. Pero como él comandaba un grupo grande del pueblo bajo, entonces tienen que recurrir a un ardid. ¿Cuál es? Le dicen, ¿te acuerdas del presidente Vicente Nieto, el que está tenido encarcelado 9 meses? Hay que ir a agarrarlo. Y a ti te nombramos para que comande las tropas que lo agarren. Entonces sale de la ciudad y ni bien sale, lo toman prisionero y lo cogen, no aquí en la ciudad de La Plata, sino en Potosí. Se queda prisionero en Potosí. 2 meses, ¿no? Perdón, es apresado, después de 2 meses es liberado, otra vez comete sus fechorías y de nuevo a la cárcel. Bien, y llegamos a 1811, cuando ya las tropas rioplatenses se están dirigiendo a Huaqui, están ya acantonadas cerca del lago Titicaca, esperando el decisivo encuentro con las tropas leales de José Manuel de Goyeneche, y Ríos está en la cárcel. Y entonces ahí le dan una opción, le dicen, como se ha hecho en muchas épocas en la historia y con muchas otras personas, te damos la opción de unirte al ejército y quedas libre, pero como soldado abanderado, escoges o la cárcel o el ejército, y él escoge ir al ejército. Y probablemente muere en la batalla de Huaqui, porque no hay ninguna otra noticia más de él. Era muy conocido en La Paz, Oruro, Potosí, La Plata. De haber sobrevivido, probablemente hubiera habido más noticias. Por el momento es una gran incógnita, pero es muy probable que no haya sobrevivido a la batalla. Entonces nuevamente vemos los espacios por donde se mueve de Potosí a La Plata, ida y vuelta, de ahí a Oruro a La Paz y a Huaqui, donde finalmente ha debido acabar sus días. Ahora, aprovechando que además de historiador soy especialista en psicología clínica, les voy a hablar un poco de su forma de ser. Ríos tiene lo que se llama actualmente un trastorno de personalidad antisocial. ¿Por qué se caracteriza? Una conducta criminal recurrente, bastante violento, ¿no se acuerdan? Que le rompió la cabeza a una mujer, asaltaba con riesgo de muerte de las otras personas, crueldad con las mujeres, no les he comentado, pero también les pegaba y otras cosas más. Mucha deslealtad, le sirve a una persona, se pasa al otro bando, después al este, después al otro.
impulsividad en sus actos, bastante impulsivo, una forma de ser carismática, con su carisma se ganaba a la gente incluso que no lo conocía. Muchas mentiras, por ejemplo, una mentira bastante recurrente es la de su esposa. Dice, ha muerto, después está viva, ha muerto, está viva, entonces la hacía vivir y morir de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Es bastante egoísta, solo le interesa su propio beneficio, como en el caso de cuando tenía que repartir 4,000 pesos y se queda con todo. Bien, y además incluso tiene un brote psicótico. En una ocasión dice haber estado indispuesto del entendimiento, es decir, estaba despierto, pero no entendía lo que él estaba haciendo. Entonces es un estado de disociación que no es permanente, sino temporal. Bien, bueno, ahora vamos a ver sus contradicciones más importantes. Dice que en ocasiones, dice, no sé leer ni escribir, y después vemos su firma. Sabía leer y escribir. Bien, como les he dicho, unas veces le hace vivir y otras veces morir a su esposa de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Después dice que es fiel a Fernando VII, aunque él es portugués de nacimiento, ¿no? Participa del bando leal a la corona, por ejemplo, cuando está preso de los leales, dice, no, lo que yo quería era servir a mi rey Fernando VII, probablemente sí es cierto. Después, cuando es prisionero rioplatense, no, yo quería combatir a los tiranos. Bueno, entonces, nunca se decidía. Y además, es sumamente hábil para matizar las cosas sin tener que mentir directamente, decir medias verdades, ¿no? Para quedar bien con todos. Bueno, en conclusión, la participación de Ríos no es algo casual. Él ha sido liberado específicamente para participar en las revoluciones. Él se desplazaba mucho, inclusive con Antonino Medina, que sabemos que él tenía comunicación con los líderes más radicales. Entonces, sí era tomado en cuenta como emisario de la revolución, y podemos ver a través del papel de Francisco Ríos que las dos revoluciones de La Plata y La Paz tenían vínculos muy estrechos. Ríos sería más bien un miembro destacado de segundo rango, un mando medio de los autonomistas, o decir, del bando que luchó por el Río de la Plata, reconociendo a la Junta de Buenos Aires. Y Ríos cambia de facción de acuerdo a sus intereses. Como emisario, no toma decisiones estratégicas, y probablemente una de las razones por la que es escogido como emisario es que supuestamente no sabía leer. Entonces, seguramente él leía, y en base a esa información también actuaba. Pues yo considero que seguramente sabía que Antonio Álvarez de Arenales quería ser comandante, se ha debido enterar leyendo, y después va y se pone rápido bajo sus órdenes para aprovechar el momento. Bien, ¿por qué lo escogen a Francisco Ríos? Porque era muy carismático y era muy hábil con las armas. Como hemos visto cuando le quita el sable al capitán García Pérez, eso no lo hace cualquiera. Demuestra mucha habilidad. Bien, Ríos nunca deja de ser un criminal y al final termina odiado por todos. Y por lo menos es cómplice de asesinatos, por lo que en realidad debería haber recibido penas mucho más duras de las que en realidad tiene. Con eso termino.